Our next speaker is Britt Serlitael, one of the ingeniero first en three Twitter, engineers. reportaba directamente a Jack, Biz, F. Es genial. Please. Thank you. Hola a todos. I would love to give my talk in Spanish today. Desafortunadamente, necesito practicar mi español. So, especially my Chilean Spanish. So today it will be in English, unfortunately. En inglés. My name is Britt Serlitael. Soy Britt I was Serlitael. one of the early Fui uno de los primeros engineers ingenieros en Twitter. I joined in about Y eso fue en 2007 más o menos, cuando todavía éramos audio. tail end of audio. Pero fue al final de audio Transitioning all donde of our tuvimos la transición de todo nuestro enfoque hacia Twitter. And this is a love story. Y esto es una historia de amor. But not just a love Pero no story. solamente una historia de amor, específicamente la ciencia del amor. But before we talk about Pero antes love, de hablar del amor, I want to talk about Chile. quiero hablar de Chile. And specifically, Específicamente quiero hablar differences de las between diferencias Chile entre and Chile y San Francisco, o quizás más apropiadamente la falta de diferencias que existen entre Chile y San Francisco. So, I think there's Yo creo a myth. Not que hay un mito, really a myth, o but no it's un important mito, to pero es understand importante why San entender Francisco por qué San is something that Francisco people keep es talking about. algo de lo cual la gente sigue hablando. Una y otra vez lo escucho todos los días hablando. Oh, soy de San Francisco, hice mi trabajo en San Francisco, lo he escuchado hoy día también eso. San Francisco es fantástico, pero la razón por la cual yo personalmente creo que es fantástico It's a es collection porque of really existe smart people una cohesión de gente tan inteligente que están en un mismo espacio al mismo tiempo. So in San Francisco, Entonces en San Francisco uno va a un café there's a lot of y really existe cool, smart un montón de gente inteligente que están ahí en el café con sus computadores, y ustedes pueden comprarle un café, unirse a ellos y decir, oh, ¿dónde estás trabajando? Y empezar, digamos, un intercambio con ellos. Ahora, es interesante que en las conferencias como estas, all over the world, en todo el mundo, especialmente en América Latina hoy día, porque en toda América Latina está ocurriendo, for a period of time. existe lo mismo en un periodo de tiempo en el cual hay otros lugares, como por ejemplo un lugar como San Francisco, donde todos ustedes, Extremely smart and talented people con gente extremadamente talentosa, se junta place at the same en el mismo lugar, a la misma hora. So to me, Y para mí, well, first off, I mean, for a second, let's just give a huge round a of ver, applause. digamos, démosle primero un aplauso a Nico y a Webprendedor, a todo su equipo, por haber armado todo esto. And to me, the most Para mí, disappointing thing would be la mayor desilusión que tendría sería que no saliera this conference, una startup de esta conferencia. right? Because you have all Porque these ustedes tienen ingredients todos los mismos ingredientes de los cuales se le ha hablado de la gente y de todo lo que se ha mencionado de la gente de San Francisco. Y tengo que creer que esto es cierto, que va a ser así, porque yo vengo de Kentucky. okay? And I mean, there's not Y people don't pues no gente que está ahí en los cafés hackeando, en los cafés, digamos, con sus computadores. Bueno, tenemos solamente un par de cafés que son horribles en realidad, nada más. Chileans. You need the imports in Colombia. Pero si ven el café colombiano, ¿no es cierto? Bueno, es un poquito más fuerte y otra cosa, pero allá es horrible. Así que tengo que creer de que no se trata solamente que es un problema internacional. Bueno, es internacional, pero también en el estado de donde yo vengo es un problema, en mi lugar natal, en Kentucky. Okay.
So let's talk a little bit Hablemos un poco del amor and specifically y the específicamente de la ciencia del amor. science. Now, I've always, like, ever since I was a kid, Desde que era niño, cuando era muy joven, siempre me preguntaba por qué uno tenía esta sensación como de mariposas aquí en el pecho cuando a uno le gustaba una niña o un hombre, whatever lo que combination, sea, cualquiera sea la combinación que les parezca apropiada. but it's this feeling that Pero tienen esta sensación y yo la verdad es que lo sentía tan fuerte cuando era chico y la verdad es que mi estómago se ponía tan nervioso y yo me preguntaba ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cada vez que conozco una niña como que me vuelvo loco, así siento que me voy a morir. Entonces, hace un par de años listening to estaba escuchando a uno de mis favoritos podcasts que se llama Radiolab, which is a beautiful que es un podcast maravilloso respecto a la ciencia, las cosas que están detrás de distintas cosas que ocurren en la vida. This one episode Y hay un episodio talked about que habla de este problema, por qué nos sentimos de esta forma. captured and intrigued. Y la verdad es que me capturó tanto A reason. y que resulta que hay una razón por la cual nosotros tenemos esta sensación. So one, there's three chemicals. Hay tres químicos de los cuales quiero hablar. Primero se llama dopamina And it sounds like this. y suena así. Up. Okay. Bueno, There's supposed to be a really se cool sound supone effect. que iba a haber un efecto de sonido fantástico ahí, pero no sé qué pasó. No dopamine. Aparentemente no hay dopamina en los efectos, pero suena así. Cool. Ah, dopamina es fantástico en realidad. I tried it. Bueno, traté, pero bueno, no me funcionó acá, pero no importa, no necesito estos efectos de sonido en la presentación de todas formas. Así es que So there's this chemical dopamine. este químico dopamina es la cosa que hace que nuestro cuerpo se llene de excitación y que sintamos estas mariposas en el pecho y todo eso. Actually, there we go. Like when we Bueno, cuando por ejemplo first kiss, nosotros damos el primer beso. right? This is that. This feeling. Esta sensación nerviosa que tenemos adentro. And so I felt really good. Y la verdad es que me encantó saber al final por qué uno sentía o siente esta sensación de nervio cuando se enamora. Pero el mismo concepto es el que se aplica a los proyectos y a las ideas que nosotros tenemos. So Y en nuestro trabajo ocurre lo mismo. Entonces, no, bueno, es cierto que este químico, esta dopamina está en nuestros cuerpos y que sale por todo tipo de razones. like when we have a great idea. Como cuando tenemos una muy buena idea para un proyecto, también sale la dopamina. So what do you Ahora, you feel great about it? uno se siente fantástico respecto a un proyecto, está como dopamínico, con todas estas mariposas en el estómago ahí, pero ¿qué es lo que hace después, después que pasa esta sensación? Resulta que hay un segundo químico, por alguna razón, This love equation. aparece para tener esta ecuación del amor y este segundo elemento se llama norepinefrina y la norepinefrina es el químico que pone en acción. Norepinephrine is what La norepinefrina es lo que les permite a que esta sensación de mariposas en el pecho, en el estómago, al final les haga dar un paso y lo pongan en acción y que vayan y, no sé, tomen un trago, tomen un café y todo eso. Y este es el químico que se combina en el cerebro con la dopamina para poder poner las cosas en acción. Entonces, todos tienen acá ideas, están pensando en proyectos y cuando uno tiene esta sensación dopamínica, hace que uno sienta, digamos, esa sensación rara. Bueno, yo inventé esta palabra dopamínico en realidad, porque creo que no existe, pero es ahí donde al final uno dice, bueno, sí o no. okay? So this is the thing. Esta es la cosa. Yo realmente creo que la vida es una serie de eventos y nosotros tenemos estas ideas, estas sensaciones y podemos dejarlos que pasen por delante, que está bien, o que si queremos podemos tomarlos Yes. y decir, sí, I will work on it. voy a trabajar en esto, voy a hacer esto. So here's an example. Aquí tenemos un ejemplo. I went to college Yo fui al college, en la Universidad de Kentucky, and
Y yo hice mi bachiller y bueno, el magíster también. Y cuando yo dije hice el magíster, la verdad es que no lo hice en realidad, porque yo abandoné. 3 meses me faltaban para terminarlo. Y yo siempre veía estos tipos y las chicas también, que iban, trabajaban y pasaban 3 horas ahí todos los días, porque el magíster es muy difícil. Uno termina con un olor pésimo también, porque uno está en un subterráneo, encerrado, trabajando, sudando ahí, la verdad es que por un montón de tiempo. Y yo decía, ¿cómo puede detenerse justo cuando quedan a veces casi 3 horas, un semestre solamente? Bueno, y yo lo hice, pues. Y la razón por la cual lo hice fue porque, bueno, la cosa específica es que estaba trabajando en un proyecto lateral con un amigo mío que se llamaba userscript.org. Yo no sé si conocen GreaseMonkey, es una extensión de browser donde les permite tomar las páginas web, la pueden manipular y luego las muestran al usuario. Nosotros entonces estábamos hackeando con GreaseMonkey y luego a partir de eso hicimos entonces userscript.org. Y bueno, yo estaba ahí yendo a California de vacaciones, solamente, puramente vacaciones, a visitar a algunos amigos. ¿Ven? Esa era la música que deberíamos haber escuchado antes con dopamina. Es bonita, ¿no es cierto? Oh, la deberíamos haber escuchado antes, pero... Entonces, yo conocí a estos tipos, a Jack y Biz y a Blink, a todos los ingenieros que estaban trabajando en ese momento ahí. Y tenía esta sensación, ese wow, la sensación dopamínica, ¿no? Entonces, decidí, bueno, era sí o no. Nadie había escuchado de esto, era una idea horrible, se pensaba, y se le preguntaba a la gente. Bueno, cuando decía, trabajando en Twitter, y yo le decía, bueno, esto es lo que estoy trabajando, y yo decía, oh, pero eso es horrible, es una idea pésima, eres un idiota. Esta es la peor idea que yo alguna vez haya escuchado en toda mi vida. Pero todos nosotros ahí teníamos esta sensación dopamínica. Entonces yo decidí unirme a esa empresa. Y bueno, hay un par de reglas que yo utilizo cuando decido hacer o no hacer algo. Son 3 reglas en realidad que yo creo que son muy aplicables a la mayor parte de las situaciones. La primera cosa que yo me pregunto es, ¿debería existir esto en el mundo? Como desarrollador de software, ustedes, digamos, están tomando algo que no existe y ustedes están haciendo una creación, son creadores y es sorprendente. Entonces ustedes se preguntan, ¿debería existir esto en el mundo o no? Es tan simple como eso. El segundo concepto ¿es esta la gente, y yo digo, que podría traer esto al mundo? ¿Tienen ellos las habilidades para poder crear este producto? ¿Tienen las habilidades para poder, digamos, no sé, labrar la mesa que uno tiene como visión? Eso yo creo que de lejos es lo más importante, que es el punto tercero. ¿Son estas las personas a las cuales yo quiero traer este producto con ellos? Entonces, bueno, no trabajar con idiotas es la primera regla. Y esto es tan importante. Y esto nos lleva entonces a la última metáfora, que es el aspecto de las relaciones, que tiene que ver con enamorarse, porque cuando uno empieza una startup con alguien, normalmente dice, sí, está bien, vamos a hacer esto, pero normalmente uno quiere estar con alguien que tenga la dinámica que tienen ustedes, establecer una relación, porque, digamos, establecer una relación personal y un negocio es lo mismo. Es como una relación de pareja prácticamente, o digamos, bueno, sin sexo, ¿ah? Pero bueno, depende del startup en realidad. Pero básicamente ustedes están juntos y es ahí donde que pasan buenos tiempos, tiempos pésimos, tiempos donde ustedes necesitan a esa persona y comparte con esa persona las ideas, las visiones.
y se utilizan mutuamente para convertir todo esto que están haciendo en algo mejor. Y ser ustedes mejores también. Pero hay una cosa interesante en la dopamina y la norepinefrina, que esto es, digamos, esto sí fluye naturalmente, mucha dopamina, más norepinefrina, mucha toma de decisiones, sí, lo tomo, lo dejo, lo tomo, lo dejo. Físicamente este estrés los puede matar. Porque es demasiado para un cuerpo manejar esto todo el tiempo. Nosotros no podemos estar constantemente en este pico, en esta altura, en esta dopamina o norepinefrina. Entonces, afortunadamente, la naturaleza nos ha dado una cura para este problema que se llama oxitocina. Toda la presentación se supone que debería haber sido como esto. Pero bueno, lo que hace la oxitocina es que es lo que transforma el amor en algo sostenible. Eso es lo que hace que todo sea más fluido. No está muy alto, no está muy bajo, porque lo que ocurre es que la vida, ¿no es cierto?, es un ciclo, es como una ola, hay altos y bajos. A veces uno está muy alto, es fantástico, a veces está muy bajo. Y lo importante que ustedes saben es que cuando ustedes estén muy arriba puedan bajar y cuando estén abajo puedan subir. Pero ustedes saber también que aunque vuelvan a estar arriba, van a bajar en algún minuto. Y la oxitocina es lo que nos permite aliviar todo esto y hacer que todo sea más estable. Este es el tipo de cosas que ustedes tienen que incorporar una vez que pasan esta parte inicial, estas primeras semanas o los 3 primeros meses donde ustedes están, ¿no es cierto?, encerrados en una sala con un pizarrón escribiendo. Esto es lo que ocurre. Quiero hablar rápidamente respecto al empezar, porque no quiero pasar mucho tiempo tampoco, porque ha sido un largo día para todos, pero existe algo muy interesante. John Aberrath es un tipo de Radiolab que, bueno, hace Radiolab y recientemente estaba dando una charla respecto a la radio pública y se trata de, digamos, de liberar toda esta información. Yo dije, ¿cómo esto se aplica a los startups? Y la idea es que cuando uno empieza, y esto es como empezamos Twitter y cuando empieza uno cualquier proyecto en realidad, uno dice, tengo una idea. Y uno dice, voy a hacer este proyecto. Resulta de que hay una frase fantástica o una expresión fantástica que se llama social reality, realidad social. Yo creo, son 2 palabras maravillosas, pero ¿qué significa realidad social? Bueno, resulta que cuando uno dice, voy a hacer este proyecto, esto gatilla. Si ustedes toman un escáner, una resonancia magnética al cerebro, van a ver que hay una actividad en la corteza frontal, en el lóbulo frontal del cerebro, y esta es la parte abstracta del cerebro, la parte donde uno imagina, donde uno piensa cosas en abstracto. Y él hizo un estudio y compiló un grupo de alumnos de Derecho, los dividió en 2. La mitad de los alumnos de Derecho tenían que pararse al frente de la clase y decir, yo voy a ser un abogado. Y luego se iban a sentar de vuelta. La otra mitad de la clase tenía que escribir en un papelito, yo voy a ser abogado. Entonces, doblar el papelito y guardarlo en el bolsillo. Les dio a ambos grupos un ejercicio que hacer, que les iba a demorar 45 minutos, para llegar lo más cercanamente posible a un objetivo que era ser abogado. Y lo interesante fue que la gente que había declarado a viva voz, voy a ser un abogado, lo hizo entre 30 a 35 minutos el trabajo. En tanto, el otro grupo, el que había escrito en un papelito, trabajó durante los 45 minutos. Y la razón de esto, y esto es el concepto de realidad social, es que el cerebro
tan caprichoso que la verdad es que guarda esas cosas cuando uno manifiesta, quiero ser un abogado, voy a ser un abogado, voy a hacer un proyecto, es que a uno lo toma y lo hace dar unos pasos más cercanos de ese objetivo. Y uno siente como que va a ser menos trabajo porque uno está más cerca del objetivo. Y ese es un problema y realmente él acuñó una frase que dice que las cosas cambian cuando la gente no piensa en ellas. Y esto es así. Y si es así, ¿por qué entonces no lo hacemos de esta forma? Pero resulta que habría que repostularlo de alguna forma. Si uno dice, en lugar de yo quiero hacer este proyecto, y uno dice algo como, si yo llego a casa hoy día antes de las 8 de la noche, voy a hackear en mi proyecto durante 1 hora. Y si yo digo eso y tomo una resonancia magnética de mi cerebro, voy a ver que esto gatilla actividades en la corteza motora del cerebro y esto es fantástico porque esto es lo que gatilla la actividad y la parte de acción de nuestro cerebro que hace que nos podamos mover y hacer cosas. Y esto es fascinante. Para cerrar, los voy a dejar con dos cosas. Una es algo que yo agregué en una diapositiva el otro día. Una de las conferencias que estábamos haciendo. Bueno, recibo muchos emails yo y cosas como gente a la cual quieren que uno quiera por atención, spam y todo. Y yo no sé en qué es lo que me inscribí, pero el universo me empezó a mandar email. Me encanta. Cada día me escribe, Brit, el universo dice, aquí hay algo para ti. Entonces recibí, al comienzo de nuestro viaje en Chile, el primer día, recibí este correo. Dice, no importa cuánto dinero o amor puedas haber ganado o perdido, Brit. Ah, y me dice por mi nombre, fantástico, lo encuentro increíble, que diga mi nombre. Pero dice también, todavía puedes hacer más. Y esta es la idea de lo que hemos estado hablando, el hecho de que sí, vamos a tener días bajos, pero el siguiente día vamos, bueno, a dormir un poco y luego vamos a tener más dopamina en el sistema para poder generar este producto en nuestro cuerpo y sacar nuevas ideas. Y ese es el factor de la relación que se establece, la relación social, porque con los socios en el startup uno utiliza esta relación con la gente. Cuando uno está abajo, el otro dice, no, hagamos esto y así viceversa. Entonces uno se mantiene como motivando al otro o aterrizándolo un poco más. Finalmente, una de mis citas favoritas, que es de Steven Pressfield, que escribió un libro que yo creo que vale la pena leerlo, que es muy cortito, pero es fantástico. Él dice, un niño no tiene ningún problema en creer en lo increíble. Tampoco tiene problemas el genio o el hombre loco. Solamente tú y yo, con nuestros grandes cerebros y nuestros corazones tan pequeños, quienes dudamos, pensamos demasiado y vacilamos. Y los niños son locos, llenos de energía. Ellos se caminan sobre sus manos, pueden correr a la cocina y todo. Y bueno, yo la verdad es que hago yo que no puedo mantenerme en mis manos más de 2 segundos antes de empezar a transpirar y todo eso. Pero los niños tienen esta energía potente como para poder hacer las cosas inimaginables. Entonces, mi desafío y lo que yo los aliento a todos ustedes es que aunque sea en forma temporal, suspendan la incredulidad. Que realmente escuchen sus cerebros ruidosos, que dejen los corazones pequeños y que crean en lo increíble. Muchas gracias. Chile y San Francisco. Yo creo que hay un mito,
o no un mito, pero es importante entender por qué San Francisco es algo de lo cual la gente sigue hablando. Una y otra vez lo escucho todos los días hablando. Hoy soy de San Francisco, hice mi trabajo en San Francisco, lo he escuchado hoy día también eso. San Francisco es fantástico, pero la razón por la cual yo personalmente creo que es fantástico es porque existe una cohesión de gente tan inteligente que están en un mismo espacio al mismo tiempo. Hola a todos. I would love to give my talk in Spanish today. Desafortunadamente, necesito practicar mi español. So, especially my Chilean Spanish. So today it will be in English, unfortunately. En inglés. My name is Britt Salvatel. Soy Britt I was Salvatel. one of the early Fui uno de engineers. los primeros ingenieros en Twitter. I joined in about Y eso fue en 2007 más o menos, cuando todavía éramos audio. tail end of audio. Pero fue al final de audio Transitioning donde tuvimos la transición. in San Francisco. Entonces en San Francisco uno va a un café There's a lot of y existe un montón de gente inteligente que están ahí en el café con sus computadores. Y ustedes pueden comprarle un café, unirse a ellos y decir, oh, ¿dónde estás trabajando? Y empezar, digamos, un intercambio con ellos. Ahora, es interesante que en las conferencias como estas, en todo el mundo, especialmente en América Latina hoy día, porque en toda América Latina está ocurriendo, existe lo mismo en un periodo de tiempo en el cual hay otros lugares, como por región de todo nuestro enfoque hacia Twitter. And this is a love story. Y esto es una historia de amor. But not just a love Pero no solamente una historia de amor, específicamente la ciencia del amor. But before we talk about Pero antes love, de hablar del amor, I want to talk about Chile. quiero hablar de Chile. And specifically, I want to talk Específicamente quiero hablar about differences de las diferencias entre Chile y San Francisco, o quizás más apropiadamente la falta de diferencias que existen entre. So, nuestro próximo invitado Our next Britt Salvatel, speaker is Britt Salvatel, tres one of ingenieros the first en three Twitter. engineers. reportada directamente a Jack, Biz, F. Es genial. Please.